muchos kilómetros lejos del pueblo anterior, y un par de días después finalmente llegaron a su destino, otro pueblo que solía pertenecer al reino. Después de caminar por las calles principales de él, encontraron la misma historia. No había nadie en el pueblo, parecía estar completamente vacío, igual que el pueblo anterior. El rey Yubi y su guardia leal fueron al centro del pueblo donde había una fuente y se sentaron ahí. El rey miraba directamente hacia el cielo y tenía una expresión pensativa en su rostro. Este pueblo estaba vacío también, lo cual podía muy bien significar que todos los pueblos estaban vacíos. El rey ya sabía que esto podría pasar, porque hace mucho tiempo el hechicero del pueblo había visto esto como una premonición en uno de sus sueños. El hechicero había soñado que todos los aldeanos dejaban el reino. Por alguna extraña razón que el sueño no explicaba del todo, se iban y dejaban todas sus cosas en los pueblos. Algo había pasado que los había hecho irse aparentemente. No había habido ninguna matanza o ninguna enfermedad. Había sido una decisión que ellos habían hecho. El hechicero había estado muy alarmado al haber tenido este sueño. Sabía que cuando soñaba que algo pasaba, usualmente pasaba en la vida real después de unos cuantos años. Era tan lamentable que el hechicero no estuviera ahí ahora al lado del rey Yubi. Esta vez sería de gran ayuda, pero el hechicero había desaparecido también algún tiempo atrás. Sabiendo que no encontrarían a nadie ahí tampoco, el rey Yubi le dijo a su guardia leal que mejor deberían regresar al castillo. No había ningún motivo para buscar en este lugar ni en otros lugares, porque todos estarían vacíos. La vida del reino había sido succionada por alguna extraña razón. Ahora, lo único que podían hacer era pensar detenidamente en el castillo, encontrar una razón, encontrar una cura o simplemente acostarse y dejar que el tiempo se los llevara a ellos también, para desaparecerlos como al resto del reino. Para regresar al castillo tenían que primero ir a través del bosque, después a través del llano, después sobre las colinas y después llegarían a él. Esto les tomaría algunos días tal vez. En el camino, marchando, el rey Yubi seguía pensando en cómo los tiempos eran antes, cuando era un niño, cuando podía jugar con sus papás en el castillo. Habían sido muy buenos tiempos, había tenido una niñez muy alegre. Se solían sentar y contarle historias, jugar con él e intentarlo hacerlo sonreír y hacerlo feliz todo el tiempo. Él les podía decir lo que había hecho en todo el día y contarles historias de las travesuras que había hecho. Eran buenos padres, y eran el rey y la reina del reino. El reino no había sido lo mismo desde que se habían ido. Los padres del rey Yubi habían desaparecido también, no habían dicho adiós, ellos simplemente habían desaparecido. El rey Yubi no podía recordar si se habían ido antes o después de que los aldeanos empezaran a desaparecer. Probablemente había sido antes. De cualquier forma, el reino no había sido lo mismo desde que se habían ido. Antes había orden y prosperidad, ahora todo parecía haberse desvanecido. No había mucha esperanza para el reino. Mientras marchaban, o más bien caminaban, pudieron ver una pequeña cabaña en el bosque. Pasarían la noche ahí, puesto que se estaba haciendo tarde y el rey Yubi estaba cansado y triste. Era un buen momento para descansar un poco e intentar dormir esa noche. ¿Qué era esa cabaña? Parecía extrañamente familiar, de alguna manera. El olor de ella, cómo se veía, lo que se sentía en ella, todo le recordaba algo, pero no podía saber lo que era. Había un viejo sofá y un comedor. Parecía bastante acogedor. Pero ¿por qué estaba sintiendo lo que estaba sintiendo? ¿Por qué estaba de repente tan conectado con esa cabaña que estaba ahí en el bosque donde él nunca había estado antes? Por lo menos no recordaba haber estado ahí antes. Pero quién sabe, tal vez sí había estado ahí cuando era niño. Se acordó de que antes viajaba por el reino con sus padres y se quedaba en pequeños lugares donde la gente los tomaba como sus huéspedes. Además del sofá y del comedor y otros elementos de la decoración de la cabaña, había algo que parecía un viejo cofre sobre el comedor. Un viejo cofre café que estaba ahí, pareciendo como si estuviera esperando que alguien lo abriera, conteniendo algún tipo de historia dentro de él. El rey Yubi abriría el cofre y vería qué había dentro de él. Se acercó al cofre y lo abrió. Adentro había al parecer un álbum de fotos con su portada desgastada. Lo tomó, lo abrió y vio la primera foto. Su cara de pronto palideció y sus ojos adquirieron una mirada extraña. Era como si hubiera visto algo profundo